Vamos a leer la palabra del Señor, amados. Capítulo 11 del libro de Hechos, versículo 22. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Vamos a orar al Señor. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu maravilloso nombre. Yo te doy la gloria, la honra y la alabanza, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, mi Señor, que tú en esta noche nos des inspiración, ensanches nuestro corazón en la sabiduría eterna y divina, y esto te lo pedimos en el nombre glorioso, poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta noche yo quisiera usar de una estrategia teológica de estudio bíblico, que es estudiar la biografía de Bernabé, en este caso Bernabé, hijo de consolación. Antes de entrar en detalle acerca de la vida de Bernabé, ¿por qué me gusta mucho usar el estudio biográfico? Primero, porque es una herramienta poderosa donde usted se puede comparar con algunos protagonistas, algunos héroes de la obra misionera de la gran fe en Dios, así como en Hebreo aparece un salón de la fama de la fe en el capítulo 11 de Hebreo, y nombra a todos esos grandes héroes que han existido. Frank Thompson, que es un pastor inglés que durante 40 años puso registros en su Biblia y fue haciendo anotaciones, y dio como origen esta Biblia que muchos cristianos, es una de las Biblias más compradas en la parte de habla hispana y en Inglaterra también, la Biblia Thompson. Él recomienda que para formar creyentes sólidos, una de las estrategias teológicas es estudiar la biografía, la personalidad de grandes hombres de Dios. Me gusta usar la biografía de las personas porque estamos en un momento de crisis. Un momento de crisis de identidad cristiana, de identidad teológica en la iglesia. Pablo dijo que en estos días se proliferarían enseñanzas contrarias a los principios bíblicos. También el apóstol Pablo enseñó que para estos días existirían personas que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Hoy se toman modelos contemporáneos porque estamos en la plataforma de la información y con facilidad llega a nuestra mente, a nuestro corazón, esos grandes hombres de Dios que sí existen, que existen pues en la plataforma, y a través de la televisión nosotros los vemos. Pero muchos de ellos son copias. Y cuando usted saca una copia de la copia, ¿qué va a pasar con la copia de la copia? Sale como más borrosa, ¿verdad? Entonces, los creyentes muchas veces, cuando nosotros iniciamos en el camino del Señor, somos ingenuos y tomamos modelos contemporáneos y no vamos a la raíz de la palabra de Dios. Bueno, y basado en esa crisis de identidad, es una de las razones en las cuales a mí me gusta estudiar cada una de las personas en la Biblia. En este caso vamos a estudiar a Bernabé, un héroe de la obra misionera, con unas características muy especiales. Quiero decirles que el libro de Hechos es un semillero de buenos ejemplos. El libro de Hechos es la partida de nacimiento de la iglesia. El libro de Hechos debería ser un manual de instrucción, un manual de orientación, un manual de copia original de lo que nosotros debemos de hacer. Y me gusta hablar de Bernabé, y lo he hecho en varias oportunidades, porque ocupó un lugar trascendental en la obra y en la vida de algunos cristianos de renombre
en el tiempo apostólico. Y a través que vayamos desarrollando el mensaje, usted se va a dar cuenta de la gran influencia que tuvo Bernabé en algunas personas. Primero, los apóstoles pusieron Bernabé, hijo de consolación. Ya por allí usted va a ir determinando el perfil de este personaje que ejerció una influencia poderosa en la obra misionera naciente en la iglesia primitiva, en la iglesia que nos dio el mejor perfil para que nosotros desarrollemos una fe igualmente preciosa que la de aquellos apóstoles. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, desarrollar una fe igualmente preciosa de aquel entonces. Existen muchas barreras. Existen barreras tradicionales, existen barreras de tiempo, existen barreras en la descreditación de algunos predicadores que hablan mal de la palabra, de algunas versiones de la Biblia. Y es importante que usted sepa que todas las versiones que existen son inspiradas por Dios. Y no hay errores en la Biblia, hay variables en la Biblia, variables divinas que nos permiten a nosotros más bien ampliar la verdad. Ningún predicador concienzudo, ningún predicador inteligente puede descreditar una versión de la Biblia. Todas son de Dios. Y en la comparación y en la variable y en la suma de ellas, usted va a tener la mejor perspectiva y la poderosa verdad de Dios. Amén. Ok, primero, Bernabé dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36, que era un levita. ¿Por qué hace renombre del levita? Porque un levita era descendiente de la genealogía de Aarón. Era de la casta real. O sea que él tenía un llamado poderoso en el sacerdocio. Jesucristo también, cuando llegó a la tierra, nos envió un mensaje de identidad. Cuando aquí se dice que él es levita, está diciendo: yo tengo identidad, yo sé de dónde vengo, yo sé lo que soy y sé hacia dónde tengo que ir. Porque cuando una persona tiene identidad, está bien sentada y va rumbo fijo a sus objetivos. Una de las estrategias perversas de Satanás es que usted pierda su identidad cristiana. Pedro dijo que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Una de las cosas que Gandhi no comprendió y no terminó de confesar la fe cristiana. Gandhi fue un hombre extraordinario que en la India, a través de un proceso pacífico, logró establecer una reforma de derechos civiles en la India, porque se sentía explotado por los ingleses. Él dijo: cuando yo leo el Nuevo Testamento yo me siento feliz. El Sermón del Monte me ha inspirado a tomar estrategias pacíficas. Pero le preguntaron que por qué él no se convertía al cristianismo, ya que hablaba también del cristianismo. Él dijo: porque yo creo en el Cristo de los cristianos, mas no creo en los cristianos. Porque él no podía entender cómo la iglesia anglicana, que decían ser cristianos protestantes, oprimían de hambre a su pueblo. Evidentemente habían perdido para aquella época aquellos cristianos la identidad, el compromiso que se tiene con Dios para con las relaciones humanas en el buen trato. Y ese hombre sintió una barrera enorme. Escuchó grandes predicadores. Llegó a escuchar hasta Spurgeon, uno de los predicadores más famosos de Inglaterra. Pero les costó entender cómo era posible que cristianos oprimían a su pueblo y permitían que su pueblo pasara hambre. Bernabé era un hombre de identidad. Era un hombre de compromiso con su sacerdocio. Usted y yo tenemos que ser personas que hagamos renombre de nuestra identidad. La palabra cristiano es grande en nuestros labios. Amén. La palabra cristiano involucra el compromiso con los valores eternos de nuestro Señor Jesucristo. No es una cosa, esto no es para estarlo decretando, porque cualquiera decreta cualquier cosa. La confesión es fácil, pero el desarrollo ejemplar de la categoría del carácter cristiano es lo que Dios quiere. Amén. Así que vemos cómo Bernabé fue un hombre de identidad. Segundo, el versículo que acabamos de leer en el libro de Hechos nos hace una definición de su naturaleza. En el versículo 11:24 dice:
porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo. Oye, cuando el Espíritu Santo, cuando el escritor sagrado está hablando de Bernabé, que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo, hermano, créalo. Una de las cosas que nosotros debemos de comprometernos fundamentalmente es con los frutos del Espíritu Santo. No hace mucho alguien me corrigió en internet y me dijo, no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Y yo sigo infiriendo sobre lo mismo. Es el fruto del Espíritu Santo, pero son los frutos del Espíritu Santo, porque es lo mismo decir, este es el fruto del mango o los frutos del mango. Es lo mismo. Y los frutos del Espíritu Santo son los valores más altos que Dios exige en la transformación de tu carácter. Benignidad, amor, paz, templanza, paz, gozo. Están bien definidos en el libro de Gálatas. No hace falta que yo haga una descripción de cada uno de ellos, pero usted tiene que estar comprometido con eso. Si usted se mantiene rabioso, rabiosa, amargada o triste, algo está pasando, algo malo está haciendo. No se está alimentando lo suficiente, no está escuchando lo suficiente las predicaciones de verdades eternas, no está escuchando lo suficiente las predicaciones de David Ormachea. Algo está pasando. No está leyendo suficiente la Biblia. Algo está pasando. La falta de consagración hace que su carácter se altere. Y Bernabé fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y hace algo que me llama mucho la atención, que era varón bueno. Además de ser lleno del Espíritu Santo, hace hincapié en una virtud del fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad. Y ser bueno es ser cariñoso, ser amigable, ser generoso, ser amplio en perdonar. Ser bueno. Ser bueno es ser bueno. Para los conceptos modernos, ser bueno y ser lleno del Espíritu Santo, según el libro de Inteligencia Emocional por el psicólogo Daniel Goleman, un libro que ha sido traducido en una cantidad de idiomas, eso se llama inteligencia emocional. Dicho sea de paso que la inteligencia emocional te ayuda a mantener una vida saludable en todos los aspectos. Según Howard Gardner, otro psicólogo de la Universidad de Harvard, los dos son psicólogos de la Universidad de Harvard, él es creador de la teoría de inteligencia múltiple, y dentro de esa, él trajo de relieve una revolución educativa impulsada desde ese enfoque, donde ahora no solamente se es inteligente cuando usted tiene lógica y cuando usted sabe hablar bien, se es inteligente también cuando usted tiene una buena relación interpersonal, y esos son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Dios no puede traer grandes transformaciones en tu vida y en la vida de tu contorno si tú no controlas el carácter. No puede traer. Para que Dios ayude a tu familia, para que Dios ayude a tus vecinos, para que tú seas el modelo ejemplar. Más que cantar bonito, y es bueno cantar bonito, lo hacen muy bien los muchachos, les felicito, denle un aplauso al Señor por eso. Hay que ayunar, hay que orar, hay que vigilar, hay que leer la palabra de Dios. Pero si usted hace todo eso y su carácter es deficiente, es iracundo, es soberbio, es orgullosa, usted está en muy peligrosa condición y usted está en bajo perfil. Todo eso que se hace es para fortalecer el carácter recto. Amén. Me gusta hablar de un ejemplo que cambió la historia del mundo. ¿Cuántos creen que somos sal de la tierra? ¿Cuántos creen que cuando somos buenos cambiamos al mundo? ¿Cuántos creen que cuando estamos llenos del Espíritu Santo cambiamos el contorno? A mí me encanta hablar de la vida de William Penn. Me encanta. William Penn, él salió perseguido de Inglaterra porque él se convierte a una tendencia religiosa de principios muy moralistas, pero basados en el fruto del Espíritu Santo, que es los cuáqueros. Su padre, viendo que ya lo habían metido varias veces preso, lo desheredó. William Penn padre desheredó a William Penn hijo por haberse convertido. La iglesia anglicana en aquel entonces perdió el perfil, se convirtió en una iglesia católica más,
y comenzó a perseguir a toda persona que pensaba diferente. William Penn fue desheredado, pero en el momento de la muerte el padre le volvió a dar todo. Le regresó todo y le pidió perdón. Y le concedió una parcelita en las colonias británicas, estamos hablando en el año 1600 aproximadamente. Una parcelita que es todo el estado de Pensilvania. Ese estado se llama Pensilvania en honor al padre de William Penn. William Penn estableció allí un sistema patriarcal, una comuna donde allí se establecía el amor fraternal. La capital de Pensilvania se llama Filadelfia, porque él estableció sus principios en su tierra, de que ahí se tiene que amar todo, se tiene que respetar todo. Inclusive cuando él llega a ese lugar consiguió indios, y en vez de conquistarlos y esclavizarlos, hizo pactos de paz, de amor, de ternura con los indios. Y fue uno de los estados que más prosperó en el norte de Estados Unidos. Mientras el sur se empobrecía porque establecieron la esclavitud, el norte se enriqueció porque personas con buen corazón, llenos del Espíritu Santo, que amaban la paz, que amaban al prójimo, se sembraron en el norte, y el norte todavía es más próspero que el sur. Y de esa idea, las demás colonias dijeron: oye, pero esto sí es bonito, venir aquí a Pensilvania. Todavía usted puede ir para Pensilvania y eso es hermosísimo. Una paz increíble. Todavía están los cuáqueros. Y dijeron: ¿qué hizo William Penn? Estableció el derecho al prójimo, la libertad de expresión, no permitía que se maltrataran unos a otros, dejaba vivir tranquilo al católico, dejaba vivir tranquilo al protestante, dejaba vivir tranquilo a aquel. Había armonía. Y inspiró el acta de independencia en esos valores. Estados Unidos después de eso le declara la independencia a Inglaterra basado en los principios de William Penn. Luego la independencia de Estados Unidos inspiró la Revolución Francesa. La Revolución Francesa inspiró también sobre las democracias de todo el mundo a nivel mundial. Ahora todo el mundo hace alarde y gala de la democracia gracias a la inspiración de un corazón bueno. ¿Usted quiere lograr cambio? No tome el camino de la violencia. Toma el camino del amor. Sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Los cuáqueros dejaron una gran influencia. Amnistía Internacional es de influencia cuáquera. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Bernabé también era un hombre comprensivo. Cuando Pablo se convierte, los discípulos no podían creer que Pablo se había convertido de una vez. Y los rechazaban. ¿Qué hizo Bernabé? Lo fue a buscar. Digo: no, ven acá. Pablo, ven acá. Aquí les presento a Pablo. Pablo ya cambió, ya dejó de perseguir a la gente. Porque era un hombre comprensivo, que se sentaba a escuchar. Se sentaba a saber por qué actúas así. ¿Por qué piensas así? A mí me da dolor en el lugar donde yo trabajo que hay una cantidad de analfabetas emocionales terribles. No se dejan ni hablar, hermano. Profesores con título. Mire, yo he dicho esto: si usted quiere amarrar un loco, escúchelo. Sí. Simon Freud dijo, escuche bien, Simon Freud, padre de la psiquiatría, dijo que la histeria, la neurosis se cura escuchando. Usted tiene que comprender a la otra persona, usted tiene que escuchar a la otra persona. Las cosas se solucionan cuando usted espera que la otra persona hable y cuente todo. Déjalo que hable, deje que se desahogue, deje que bote todo, y después usted va a comprender mucho más el mundo de los demás. Y comprendiendo el mundo de los demás, usted va a ser feliz usted mismo. Bernabé era un hombre comprensivo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. En los años 1960 fue el epicentro de las luchas por los derechos civiles en muchas partes. En la India, en Estados Unidos y en Sudáfrica. En Sudáfrica se vivió uno de los gobiernos más vergonzosos y tiranos de la historia
donde miles de negros murieron producto del apartheid. Dios levantó un hombre allí, un metodista cristiano evangélico llamado Nelson Mandela. Él quiso establecer un régimen de paz, pero había tanta violencia que él terminó cediendo un poco a la violencia. Cayó preso. Tuvo 27 años preso Nelson Mandela. Los negros estaban heridos, llenos de venganza, estaban locos por tomar el poder. Ya ellos eran mayoría, no los dejaban votar. Y los blancos estaban llenos de miedo y de orgullo. Y Nelson Mandela en la cárcel con la presión internacional sobre Sudáfrica para que liberaran a Mandela. Mandela salió de allí, logró el voto de los negros, llegó a la presidencia. Los negros estaban esperando que él se vengara y los blancos tenían miedo de que se vengara. Una de las primeras, escucha bien, una de las primeras decisiones que él tomó fue que el presidente que estaba anteriormente lo colocó como vicepresidente. Y él terminó diciendo esto: hay que caminar con el enemigo, hay que vivir con el enemigo, hay que hablar con el enemigo para conocerlo. Comprensión. Bernabé fue un hombre de comprensión. Iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos que tener un altísimo sentido de comprensión humano sobre los más débiles. Usted no puede vivir el egoísmo de su mundo cuando todo alrededor de usted está en otra esfera. Bernabé fue un hombre solidario. Él vendió la herencia que tenía en Jerusalén y se la dio a los apóstoles. Y se dedicó a evangelizar y a predicar el evangelio en todo lugar. Es imposible lograr transformaciones en su vida si usted es tacaño o tacaña. Hay dos cosas que miden la temperatura de la avaricia y de la idolatría en el dinero en nosotros: la ofrenda y el diezmo. Usted debe de comprometerse con Dios en estos dos aspectos. Si usted no está comprometido en estas dos cosas, usted tiene una temperatura inapropiada. Si usted da diezmo y ofrenda, usted tiene una buena temperatura corporal, espiritual, para decir que estoy libre de avaricia, de idolatría y de tacañería. Den un aplauso al Señor por eso, amado. Son principios necesarios, hermano. Son principios. Yo no soy de estos de la prosperidad que manipula a los creyentes. No soy de esto. Yo vivo tranquilo, trabajando, pero la iglesia crece de esa manera. Levanten la mano los que han comido cuáquer. Qué barbaridad, ustedes son cuáqueros, ¿eh? ¿Usted sabe cómo surgió el cuáquer? De estos cuáqueros mismos, de William Penn, en esa parte de Pensilvania, un granjero compró un molino arruinado y le dijo: Señor, si tú me bendices, yo voy a aportar mi diezmo y mucho más para la obra misionera. Inventó el cereal Quaker. Mire, en todo el mundo hay Quaker. Ahorita la gente se está matando en las colas para comer Quaker. Cuando usted compra Quaker, usted está financiando a los cuaqueros, ¿yo? Usted todavía está financiando a ese hombre granjero que ya murió hace mucho tiempo. Un buen diezmador, un buen ofrendador. Al ataque, amados. Hay que apoyar la obra misionera, hay que bendecir este progreso. Amén. Una de las cosas extraordinarias que tenía Bernabé es que era un gran motivador. A él se le llamó Bernabé, hijo de consolación, porque siempre tenía una palabra de estímulo, siempre tenía una palabra de ayuda, siempre tenía una palabra: vamos muchachos, vamos a animarnos, sí podemos, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Esa es la palabra de exhortación. Mucha gente confunde exhortación con reprensión. No confunda eso. Reprensión es una cosa y exhortación es otra. La palabra exhortación denota palabras suaves, amigables, tiernas, dulces, que estimulan, tranquilizan la intranquilidad de otros. Amén. Hay un efecto natural en nosotros que se llama reflejo hormonal.
Cuando usted siente sueño y usted bosteza, los demás comienzan a bostezar, ¿verdad que sí? Cuando usted se ríe, quizás antes de contar el chiste que va a contar, los demás se están riendo también. Y ya cuando cuenta el chiste, ya usted se está riendo. Ya se está riendo, ¿viste? Eso se llama reflejo hormonal. Lo positivo se pega, lo negativo también. Bernabé era un hombre de pensamiento positivo, proactivo. De lo malo sacaba lo bueno. Hay una fábula de una ranita, de un grupo de ranas que iban corriendo y todas cayeron en un hueco profundo. Y todas trataron de saltar para salir del hueco y no pudieron. Las otras que estaban arriba comenzaron a decirle a la ranita: no intenten que no van a poder, van a sufrir más. Pero no, ellas trataban y una por allá se iba rindiendo y la otra se iba rindiendo y se iba rindiendo, pero quedó una sola, brincaba duro y duro. Y cuando la gente decía: no intente, vas a sufrir más. Pero no, la ranita no hacía caso y entre más le gritaban, más duro brincaba. Hasta que ¡pum! Salió. Pero ¿qué pasó? Si tú no, te estábamos diciendo que no podías y te seguiste saltando y pudiste, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que yo estoy sorda, dice la ranita, y yo creía que ustedes me estaban animando. Hermano, si usted quiere triunfar, tiene que ser sordo a los comentarios negativos, ¿oyó? Sí, señor. Hay un libro que le está dando rueda al mundo, que se llama Gente Tóxica. El hombre, el autor se llama Bernardo Estamateas. Dios mío, qué nombre tan difícil. Él escribió acerca de las palabras y en su introducción de su tesis de Gente Tóxica, él habla que en las palabras hay poder. Y él cita un pensamiento de la Biblia, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Bernabé era un hombre de exhortación. Amén. Bernabé fue un hombre de fe, creía la palabra de Dios. Fue un hombre de valentía misionera. Ánimo con las células, amados. Ánimo con las células. Que esa es la obra misionera. Fortalezca ese llamado que está haciendo el pastor de las células. Nosotros hemos tenido como 20 días seguidos haciendo culto, porque cada vez que fallece una persona, nosotros vamos, si nos piden servicio, les predicamos 8 veces, 6 veces, 9 veces, las veces que ellos quieran. En Isaías dice que vayamos y le prediquemos a los enlutados. Es tiempo de salir a la obra misionera. No es tiempo de quedarse en 4 paredes. Aquí se fortalecen y salen a la obra misionera. No pueden hacer como algunos que cargan el celular y después lo apagan. La iglesia es para cargar el celular, para cargarse espiritual, para que usted salga a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Bernabé fue un hombre confiable. Y por último, amado, Bernabé fue un hombre extraordinario, pero imperfecto también. Les vengo hablando de un hombre que casi perfecto, ¿verdad? Y no es bueno que nosotros sembremos una perfección religiosa sobre algunos líderes, porque eso nos aflige. En el libro de Gálatas 2:13 aparece que el apóstol Pablo reprendió a Bernabé y a Pedro, porque ellos, arrastrados por la presión judaica, arrastrados por la tradición, arrastrados por una presión demoníaca que existía en algunos judíos extremistas, ellos cedieron y Pablo tuvo que reprenderlos públicamente, a Pedro y a Bernabé. Dios unió como aproximadamente como 6 años a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Pablo era dado a ser duro y Bernabé era dado a ser más amigable. Y Dios allí compensó el carácter.
Nosotros no podemos detenernos por nuestros errores. En este camino usted va a fracasar en algunas cosas. Por muy bueno, por muy consagrado o consagrada que usted sea, Satanás le puede ganar algunas batallas. Y usted debe de prepararse para esos momentos de dolor. Usted debe prepararse para esas crisis. Yo tengo una predicación en internet que se llama Saliendo de las Crisis. No sé si estará acá en este video. No está, ¿no? ¿Sí está? Ah, sí está. Todos los hijos de Dios enfrentan momentos de dolor, de tristeza. No solamente por las cosas que no puedes evitar, sino por las cosas que pudiste evitar y sabes evitar, pero aún así hiciste lo malo. Por eso que Juan dijo, esto digo para que no pequéis. Yo no fomento un libertinaje, ni Juan tampoco. Esto digo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Nadie va a llegar al cielo porque cumpla perfectamente todas las cosas. Ahí interviene la gracia. La gracia y el amor de Dios. Pero usted cada día tiene que redimirse. Jesús dijo, dichosos los que se afligen. Cuando Jesús dijo, dichosos los que lloran o los que se afligen, se está refiriendo a ese arrepentimiento diario. Exígete cada día más a ti mismo. Y cuando sientas el remordimiento, la culpa, tienes que acordarte que todos los grandes hombres de Dios han fallado, pero no se han detenido, ni se detienen. Avanzan. Seguimos avanzando, porque hay cosas buenas y hay virtudes que tenemos que reconocerlas, pero también vamos a tener fracasos y debilidad. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero hay una ley en mis miembros que se revela. Pedro dijo que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra él. Una batalla, hermano, que tenemos, dura. Pero por eso Jesús murió por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo que él había perseguido a la iglesia de Dios porque lo había hecho por incredulidad e ignorancia. Pero Jesús vino a salvar a los pecadores, dijo el apóstol, de los cuales yo soy el primero. No dijo yo fui el primero, yo soy. Tiempo presente, continuo. Usted viene a la iglesia, usted se regenera, pero usted va a cometer errores. No le animo que lo haga, pero cuando usted comete errores, apropíese de Jesucristo y clame, gima. Amén. Bernabé, con todas las cosas buenas que hizo, influyó sobre el apóstol Pablo, un hombre que fundó iglesias en 3 continentes. El único continente donde Pablo, en el continente conocido, donde Pablo no fundó iglesia fue en Oceanía, porque América todavía no se sabía que existía. Asia, África y Europa, Pablo escribió más del 50%. Y Bernabé fue un puntal, un maestro en la vida del apóstol Pablo, pero tenía sus errores. Avancemos, amados. Amén. Ahí les dejo ese modelo de consideración teológica, de consideración inspirada en el libro de Hechos para cada uno de ustedes. Pongan sobre sus pies, amados. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, te damos gracias en el nombre hermoso, poderoso de Jesús. Hemos predicado tu palabra a tu iglesia, Dios, a tu preciosa iglesia, Señor. Bendice, Dios, estas vidas. Bendice la iglesia Dulce Refugio. Tiene una gran misión de reflejar la dulzura y la ternura de Jesús. Te pido por ello, Señor. Te pido, Señor, que inspires, prosperes su carácter,
para que ellos sean instrumentos fuertes, duros, poderosos de tu presencia en la tierra. En la tierra y en el cielo. Señor, bendíceles de manera especial. Amén. Amén. Amados, Dios les bendiga y les guarde. Den un aplauso al Señor.